Vamos a hacer una pausa en el libro de Romanos y vamos a tener el sermón en el libro de Jeremías. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías, capítulo 20, y vamos a dar lectura del versículo 7 al versículo 13. Jeremías 20, del 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Tú me has persuadido, oh Señor, y yo fui persuadido. Fuiste más fuerte que yo y has prevalecido. Todo el día he sido objeto de risa, cada cual se burla de mí. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia y destrucción, pues la palabra me ha sido afrenta y escarnio todo el día. Digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero hay en mi corazón como un fuego ardiente, apresando mis huesos. Me canso de contenerlo y no puedo. He oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Denúncienlo y denunciémoslo. Todos mis hombres de confianza aguardan mi tropiezo. Dicen, quizás sea persuadido y prevalezcamos contra él y tomemos de él venganza. Pero el Señor está conmigo como poderoso adalid. Por eso los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Sean avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua afrenta, que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que escudriñas a los justos y ves la conciencia y el corazón, deja que yo vea tu venganza contra ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del necesitado de la mano de los malhechores. Probablemente todos conocemos o hemos escuchado de alguien que abandonó los caminos de Dios, que renunció a servir a Dios. Ahora, aunque esto es muy notorio y sabemos que ciertamente ocurre, y aquellas personas que rechazan a Dios y deciden no seguir su camino y no continuar sirviendo al Señor Jesús, sabemos que la Biblia y el Señor condena a aquellas personas. La verdad es que eso no quiere decir que muchos que aman al Señor, que sirven al Señor, pueden experimentar duda, pueden experimentar confusión, incluso algunos pueden titubear en su relación con el Señor o en su servicio al Señor. Y eso es lo que pasa con Jeremías. Vemos el caso de alguien que tiene un conflicto interno a la hora de servir a Dios. Pero a pesar de todo ese conflicto, vamos a ver que él persevera, que él se mantiene firme y que él finalmente, en última instancia, permanece en el llamado que Dios le hizo a él como profeta. Jeremías comenzó su ministerio desde muy joven. Algunos estiman que comenzó a los 20 años, que él recibió este llamado de parte de Dios para ser profeta. Y debido a que él era joven, esto fue motivo de excusa por parte de Jeremías para no asumir esta responsabilidad que Dios le había encomendado. Jeremías ejerció esta labor como profeta al menos unos 40 años. Y pese a que comenzó, podemos decirlo de manera tranquila, su ministerio, ya que cuando él comenzó, el que era rey en ese entonces era Josías, un rey que es conocido como uno de los últimos buenos reyes de Judá, quien impulsó reformas religiosas, quien impulsó la lectura de la ley, quien derribó los altares de los dioses, de las divinidades cananeas. Por lo tanto, este periodo fue relativamente próspero en términos religiosos para Jeremías. Pero cuando muere Josías, los próximos 3 reyes son reyes malvados, son reyes perversos, son reyes que no se acuerdan de Dios. Y tal como los reyes, el pueblo en general era un pueblo perverso, un pueblo que iba tras la idolatría, que se olvidó de Dios y que permaneció en sus pecados.
Por esa razón, Jeremías tuvo la misión de profetizar contra el pueblo, contra los reyes. Fue el encargado de acusar el pecado del pueblo de Judá. Fue el llamado a condenar sus actitudes y también una de sus principales funciones fue el de anunciar el juicio de Dios contra la nación. Y eso es lo que le trajo tanta persecución. Le trajo mucha hostilidad, mucha oposición por parte del pueblo, porque eran cosas que el pueblo no quería escuchar. El pueblo no quería escuchar juicio, no quería escuchar condenación, no quería escuchar a alguien que los confrontara con sus pecados. Entonces, ese es el motivo por los que Jeremías experimentó tribulación y oposición. Por lo mismo, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él fue objeto de mucha persecución y también fue testigo de la dureza del corazón del pueblo, y también recibió el rechazo y el escarnio. Por lo tanto, el servicio de Jeremías implicó sufrimiento. Y ese es el escenario en el que Jeremías pronuncia estas palabras, donde él está siendo objeto de sufrimiento por causa de su ministerio, por causa de hacer la voluntad de Dios. Y en medio de este sufrimiento, él hace una especie de oración a Dios, que es como un lamento, que es como un desahogo de lo que él siente, por lo que está experimentando, por lo que está sufriendo. Pero como dijimos anteriormente, él no abandona a Dios. Aunque experimentó confusión, aunque experimentó duda, él no abandona a Dios, ni reniega del labor que Dios le encomendó. Porque finalmente él se da cuenta que él no puede resistir a Dios, que Dios lo escogió y que no hay mayor honor, no hay mayor privilegio que servir al único Dios, al Creador de todas las cosas, al único Dios de la historia. Entendiendo esto y el contexto, el tema de hoy se llama, el tema del título de este sermón es La perseverancia del que es llamado por Dios. La perseverancia del que es llamado por Dios. Y lo primero que vemos es, para perseverar, aquellos que son llamados por Dios, es manteniendo las convicciones en medio de las dudas. Lo primero que nos señala Jeremías para perseverar es manteniendo las convicciones en medio de las dudas. Jeremías, como ya dijimos, estaba literalmente sufriendo. Si leemos el principio de este capítulo, el capítulo 20, los versículos 1 y 2, nos vamos a dar cuenta de que hay un personaje llamado Pacsur, que es un sacerdote, que era oficial de la casa del Señor, es decir, que estaba a cargo del templo. Y este personaje, Pacsur, luego de escuchar las profecías, las palabras, la proclamación de Jeremías, Pacsur toma a Jeremías y lo tortura, lo azota, lo castiga y lo tiene durante toda la noche en el cepo, que es este instrumento de tortura, porque para él las palabras de Jeremías no eran la palabra de Dios. No sé si ustedes se dan cuenta de la ironía. Un sacerdote que está supuestamente para servir a Dios, toma a un profeta que verdaderamente estaba sirviendo a Dios, lo castiga y lo tortura. Por lo tanto, Jeremías está experimentando verdaderamente aquí sufrimiento. Y aquí vemos el desahogo. ¿Cómo comienza este desahogo? Versículos 7 al 9. Dice: Tú me has persuadido, oh Señor, y fui persuadido. Fuiste más fuerte que yo y has prevalecido. Todo el día he sido objeto de risa. Cada cual se burla de mí. Recordemos, como ya había dicho desde un comienzo, que Jeremías intentó no tomar esta función. Él levantó excusas cuando Dios lo llamó. Si leemos el capítulo 1, versículo 6, Jeremías hablando, él dice: Oh Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy un muchacho. Jeremías quería evitar esta función,
quería evitar este llamado de Dios, porque no se sentía capacitado, porque decía que era muy joven, porque veía que no tenía quizás la experiencia necesaria. Pero también podemos tomar en cuenta que Jeremías sabía qué era lo que le esperaba al ser profeta. Sabía cuál había sido el desenlace de los profetas anteriores a él. Sabía que la función de profeta implicaba sufrimiento, implicaba ser objeto del rechazo de aquellos que no creían en la palabra de Dios, de aquellos que querían seguir y continuar en sus pecados. Por lo tanto, Jeremías presentó estas excusas. Pero, ¿qué pasó finalmente? Jeremías no pudo resistir, como nos dice el versículo 7. Y también en el capítulo 1, cuando Dios lo llama, versículos 7 y 8, dice: pero el Señor me dijo, cuando Dios lo llamó, no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y a todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. El llamado de Dios para Jeremías fue irresistible, tal como dice Jeremías acá: me persuadiste, oh Señor. Aun cuando él sabía lo que le esperaba, aun cuando sabía que probablemente ser profeta y aceptar este llamado que Dios le estaba haciendo implicaba sufrir por causa de obedecer a Dios, él no puede resistirlo, él no puede negarse y toma esta función. Ahora, si Jeremías sabía que podía haber sufrimiento, que iba a sufrir oposición, ¿por qué razón ahora lo vemos lamentándose? ¿O por qué razón ahora lo vemos quejándose? Bueno, la sencilla razón es porque podemos tener conocimiento de algo, pero experimentar aquello es muy distinto. La experiencia, solamente tener conciencia de algo, es algo muy diferente. Entonces Jeremías, al momento de experimentar, de padecer en carne viva esta oposición, él responde de esta manera, con este lamento, con esta queja. Podemos ver lo que dice: todo el día he sido objeto de burla. A alguien que está proclamando la palabra de Dios, a alguien que ha decidido servir a Dios, está recibiendo esto. Es objeto de burla. Sin duda, Jeremías comenzó a experimentar una dificultad tras otra, y esto lo llevó a la duda. Esto lo llevó a la confusión. Inclusive, intentó desligarse de aquella misión que Dios les encomendó. Miren lo que dice el versículo 9. Digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías buscó librarse de la persecución, buscó librarse de la incomodidad, buscó librarse del escarnio. Intentó abandonar su oficio como profeta. Las dificultades que estaba experimentando eran muy fuertes, eran muy grandes, y lo llevaron a confundirse, lo llevaron a intentar no hablar más de él. Y esta es la reacción natural del ser humano cuando estamos sufriendo en algo. Cuando experimentamos incomodidad, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a abandonar, tendemos a desertar. Si hay algo que nos causa molestia, es mejor evadirlo, es mejor dar vuelta a la página, es mejor abandonar la carrera, es mejor decir hasta acá nomás. Ya no estoy dispuesto a seguir con esto. Pero si hablamos de la vida cristiana, muchos llegan a una conclusión parecida. Cuando parece que la vida cristiana se pone dura, cuando parece que la vida cristiana es más radical de lo que ellos creían o pensaban, deciden abandonar. Algunos llegan a pensar: esto no es para mí, esto es mucho sacrificio, esto es mucho sufrimiento. Hay muchas personas en el mundo que no conocen a Dios y están tranquilos.
Hay muchas personas en el mundo que no conocen a Dios y les va bien, que no sienten o que no tienen la necesidad de arrepentirse y están tranquilos con sus vidas y les va mejor. Muchos razonan de esta manera. Otros, y yo lo he escuchado en muchas ocasiones, dicen: prefiero no ir a la iglesia porque hay muchos problemas, porque la gente es muy problemática. Entonces prefiero no ir a la iglesia. Otros pueden pensar: he intentado servir a Dios, pero no soy capaz de dejar mis pecados. No soy capaz de vivir en santidad. Por lo tanto, prefiero abandonar, desertar y seguir viviendo a mi manera. Y muchos, a través de muchas circunstancias, y muchos son los motivos que los hacen cuestionarse, que los hacen confundirse, que los hacen dudar si pueden seguir o no, si pueden continuar la carrera, si pueden continuar sirviendo a Dios o no. Muchos desisten y muchos piensan también en desistir. Ahora, es posible que como cristianos tengamos momentos de duda. Incluso algunos intenten desistir de servir a Dios por un tiempo. Pero el verdadero cristiano no permanecerá en este estado de duda. No será vencido, no desistirá por completo, sino que hay algo que no le hará renunciar. Hay algo que lo hará seguir haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jeremías nos muestra aquí. Versículo 9 dice: pero hay en mi corazón como un fuego ardiente, apresando mis huesos. Me canso de contenerlo y no puedo. Hay algo en mi corazón, como un fuego ardiente. Jeremías deja muy en claro que hay algo que está pasando en él, que le impide desistir. Hay una fuerza aún mayor en su corazón, que lo invade, que está obrando en él y que le impide abandonar el servicio al Señor. Es como un fuego, dice él, ardiente, que cautiva todo mi ser, que no lo puedo contener y que finalmente me lleva a no abandonarle, a continuar en la función que Dios me envió. Aunque servir a Dios y ser profeta implicó sufrimiento, Jeremías se dio cuenta que había algo aún más difícil de contener. Había un mayor sufrimiento que aquel escarnio, que aquella oposición. Y ese sufrimiento es contender contra Dios. El sufrimiento de contender contra Dios, del llamado que Dios le había hecho, era aún mayor que aquellas torturas, que aquellos golpes, que aquellas palabras en su contra. Aunque proclamar la palabra le trajera problemas, había algo que le atormentaba mucho más. Y el dejar de servir a Dios, el no hacer la voluntad de Dios, atormentaba mucho más su corazón. Al punto de que él tiene que entregarse por completo. El dolor de ser un ministro y no proclamar la palabra de Dios es aún mayor que las burlas, que los golpes y que inclusive, que la muerte. El dolor de aquel que es hijo de Dios y no hacer la voluntad de Dios es mayor que cualquier otro dolor en el mundo. Esto mismo le pasó a los apóstoles. Ellos dijeron: no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacerlo. Esto mismo lo vemos en Pablo cuando dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Esto mismo lo vemos en Pedro y Juan cuando son llevados al Sanedrín y les dicen a los líderes religiosos: juzguen ustedes si vamos a servir a los hombres o si vamos a servir a Dios. No podían dejar de servir a Dios. Había algo en su corazón, había algo en ellos que les confirma, había una convicción en ellos que les lleva a concluir que no pueden dejar de hacer la voluntad de Dios. Ahora, esto no se aplica solo a un profeta, esto no se aplica solo a un ministro, sino a cualquier persona que ha sido llamada por Dios. El que lo conoce, el que le ama
sabe que vive para servirle. Sabe que hay algo inherente en su vida que no puede dejar de hacer. El pastor sabe que no puede dejar de predicar, sabe que no puede dejar de pastorear. El creyente sabe que no puede dejar de hablar o de predicar de Cristo a sus conocidos, a sus cercanos, a sus amigos. El que es creyente sabe que no puede dejar de orar por aquellos que están necesitados. El que ama a Dios, el que sirve a Dios, sabe que no puede dejar de adorarle, que no puede dejar de servirle, no puede dejar de rendirse delante de Él, porque hay un fuego ardiente en su corazón por la causa del Señor. Para el verdadero siervo de Dios, aún el cansancio que se genera por los problemas, por los resultados inesperados, por la persecución, pueden ser soportados, porque es peor abandonar a Dios. Es peor desistir del Evangelio. Existe un mayor dolor que todos los demás. Y para el que ama a Dios, ese mayor dolor es abandonar al Señor y abandonar la tarea que Él nos encomendó. La segunda cosa que Jeremías nos muestra para perseverar en nuestro llamado es confiar en Dios. Jeremías persevera confiando en Dios. No solo demuestra su certeza, esta convicción de que no hay mejor lugar, mejor camino que tomar que servir a Dios, sino que además observamos que además de esta certeza hay una confianza en que Dios estará con él y que finalmente Dios hará justicia a todos aquellos que le escarnecieron y que le fueron por escarnio. Ya vimos el caso del sacerdote Paxur, que lo azotó y lo castigó. Pero el desprecio a Jeremías fue generalizado. Veamos lo que dice el versículo 10. Dice: he oído calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Denúncienlo y denunciémoslo. Todos mis hombres de confianza aguardan mi tropiezo. Dicen, quizás sea persuadido, y prevalezcamos contra él, y tomemos de él venganza. Jeremías dice aquí que incluso los hombres de confianza planeaban mal contra él, y decían, denunciémoslo. Tramaban denunciarlo, debido a que a los falsos profetas para el pueblo debían ser asesinados, como castigo por ser falsos profetas, debían padecer la muerte. Y aún las personas de confianza de Jeremías dicen, denunciémoslo a los líderes judíos para que Jeremías reciba el castigo. Incluso aquellas personas que Jeremías tenía como cercanas. Pero Jeremías, aún teniendo esta certeza, él persevera no solo por esa certeza, sino también porque confía en Dios. Confía en que Dios está con él. Vemos lo que dice el versículo 11. Pero el Señor está conmigo como poderoso abalid. Jeremías no duda. Él lo dice con confianza. El Señor está conmigo. Confía en que el Señor está con él, como un jefe poderoso, o como otras traducciones lo dicen, como un poderoso guerrero, o como un poderoso gigante. Está con él. ¿No te ha pasado que cuando estás en una situación X con alguien, quizás en algún trabajo, en alguna situación en particular, y estás con alguien que es absolutamente capacitado en lo que tienes que hacer, tú confías en esa persona? Aunque tú no tengas las capacidades, aunque tú no tengas toda la capacidad, pero sí estás con alguien que verdaderamente es capacitado, tú confías. Porque aunque las cosas se pongan complejas, tú sabes que aquella persona que sabe lo que hace, que es bueno, te va a ayudar. Y de alguna manera va a hacer que todo pueda resultar de buena forma. Eso lo vemos, por ejemplo, en los deportes, en equipo. Cuando alguien tiene al mejor jugador jugando a su favor en su equipo, sabemos que todos confían en él. Que si el partido, que si el juego se vuelve complicado,
esta persona que es talentosa, que es virtuosa, de alguna manera va a revertir la situación y va a hacer ganar el partido, ¿no es cierto? Va a hacer ganar el juego. Y el equipo confía en él, tiene su esperanza puesta en él. Tomando en cuenta este caso, es algo parecido. Jeremías sabe quién tiene a su lado. Tiene a un poderoso David, tiene a un poderoso guerrero, a un poderoso gigante, al más poderoso de todos a su favor. Ese es Dios. Dios está con él. El mismo creador de los cielos y de la tierra. Él está a su lado. Por lo tanto, a pesar de esto que está sufriendo, Jeremías sabe que no está solo. Jeremías sabe que tiene al mejor de su lado. Es a Dios mismo, aunque los peligros son reales, pero sabe que Dios es más poderoso que todo lo que puede enfrentar. Jeremías está seguro por quién tiene a su lado. Ahora, ¿en qué consiste esta compañía? Si Dios está como poderoso guerrero, ¿por qué no lo protegió ante los ataques del Paxur o de aquellos cercanos? Si Dios es poderoso guerrero, ¿por qué no evitó todos estos males que ha sufrido? Y es que la verdad tuvieron muchas cosas que Jeremías experimentó y que Dios no impidió. Pero Jeremías, así como todo cristiano, entiende que hay cosas y situaciones complejas que Dios permite por algún propósito específico, pero que no son culpa de Dios, sino que son aquellos enemigos de Dios, aquellos que obran en contra de Dios, que pecan ante Dios, mostrando odio, mostrando desprecio, yendo en contra de su palabra. Jeremías entendía que esto no era culpa de Dios, sino que era culpa de aquellos enemigos que desprecian y rechazan a Dios. Y esto nos lleva o nos trae a memoria nos lleva a las palabras de nuestro Señor Jesús cuando instruye a sus discípulos y les dice que irían como ovejas en medio de lobos, que serían enviados y que también serían atribulados por aquellos que rechazarían el Evangelio. Y Él les dice que no les teman, que deben de temer, mejor dicho, a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno, es decir, a Dios mismo, porque Dios finalmente es el mayor de todos. Dios es todopoderoso y estar en contra de Él es terrible, es terrible. Y aunque haya momentos en que aquellos que están en contra de Dios no experimenten el juicio, llegará un momento en que se darán cuenta lo terrible que es estar en contra de Él. Pero esta confianza no solo se evidencia en esta certeza de la compañía de Dios, sino que se manifiesta en la certeza del veredicto infalible de Dios. Dios no se equivoca cuando hace justicia. Dios no se va a equivocar cuando haga justicia. Y Jeremías lo sabe. Jeremías sabe que Dios va a retribuir de manera justa tanto a los enemigos de Dios, tanto como a aquel que es justo. Y esto lo vemos en el versículo 12. Dice: oh Señor de los ejércitos, que escudriñas a los justos y ves la conciencia y el corazón, deja que yo vea tu venganza contra ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jeremías dice: tú que escudriñas el corazón, tú que conoces a los justos, tú que sabes que yo he hecho tu voluntad, tú que sabes, Dios, que aquellos que han despreciado tu palabra atentan contra mí, atiende mi causa. Jeremías confía en el veredicto infalible y perfecto de Dios. Podemos confiar en eso nosotros también. Dios no se va a equivocar. Si nosotros permanecemos, si nosotros continuamos, Dios recompensará nuestras vidas con la salvación, con la vida eterna. Y aquellos que permanezcan en rebeldía van a experimentar el juicio y la venganza por parte de Dios. Y también podemos
eh, reflejarnos en la actitud del profeta, de Jeremías, y en momentos complejos decir: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces que he decidido seguirte, tú conoces que te amo, tú conoces que quiero hacer tu voluntad, tú conoces que creo en ti y en tu palabra. Podemos confiar en el veredicto de Dios, en el examen perfecto de Dios. Para nosotros no debe ser diferente. Y así como Jeremías, reflexiona, nosotros también debemos de actuar y tener esta actitud de confianza, tener esta actitud de perseverar en la fe, confiando en Él, recordando que Él está con nosotros, que Él escudriña nuestro corazón y que Él atiende al justo. Y nos damos cuenta, y así vemos con Jeremías, que vamos a ser fortalecidos. No vamos a ser abandonados por Dios. No vamos a ser olvidados. Dios no nos va a olvidar. Dios no nos va a dejar, sino que nos va a fortalecer, nos va a dar esperanza, nos va a dar gozo por solo el hecho de permanecer confiando en Él. Miren lo que pasa con Jeremías. Todo este lamento, toda esta queja, toda esta angustia se transforma. Y esta queja es transformada en gozo. Esta confianza es un vehículo que lleva al profeta al gozo, a la satisfacción, a la alabanza. Veamos el versículo 13, dice: canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del necesitado de la mano de los malhechores. Jeremías ha sido fortalecido. Él dice: canten al Señor, alaben al Señor. Ha sido animado al punto que invita a sus oyentes a adorar a Dios. Él ya se siente liberado. Él ya se siente salvado, escuchado por parte de Dios. Por eso le da gloria. Por eso le da la gloria a Dios. Le da honra al Señor. Este versículo tiene una gran diferencia con aquellos en los cuales se lamentaba Jeremías. Aquí vemos una actitud totalmente distinta. Aquí vemos una actitud de alabanza, una actitud de adoración. Vemos que toda esta duda que le estaba asomando ha sido removida. Toda esta nube espesa ha sido evaporada, ha sido revestida por alabanza. Esta confusión esta confusión que había invadido el corazón del profeta se ha disipado, y ahora vemos una fe viva ejerciéndose de una manera activa en alabanza. Y esta realidad no es diferente a la que experimenta cada persona que ha decidido seguir a Jesús, que aunque ha atravesado por periodos oscuros de duda, mantiene su confianza en el Señor y que mantiene también esta certeza en permanecer en Él. Aquellos que escogen confiar en Él son animados, son fortalecidos. Estas personas son equipadas de una forma especial. No son dejadas como huérfanos, no son dejadas sin herramientas para poder enfrentar estas situaciones, sino que son alimentadas, capacitadas de una forma especial, que incluso pueden adorar a Dios aún en los momentos más difíciles, aunque las cosas no mejoren, aunque las cosas incluso empeoren. Pero el creyente, el cristiano, puede perseverar depositando su confianza en el Señor. El Señor le transformará y esta queja, esta confusión será transformada, cambiada, mutada por gozo y alabanza. La hostilidad a Jeremías no concluyó. Según algunos registros de algunos historiadores, después de la destrucción del pueblo, después del exilio de Judá a Babilonia, muchos o un grupo de judíos quedaron en Judá. Y este grupo emigró
muchos de estos que quedaron, emigraron a Egipto y se llevaron consigo a Jeremías, donde, según los relatos, sería finalmente muerto, martirizado por sus mismos compatriotas. Por lo tanto, de manera terrenal, el panorama de Jeremías no cambió, sino que continuó siendo objeto del escarnio, de la burla, de la persecución de los demás, por hacer la voluntad de Dios, por obedecer al llamado de Dios. ¿Has estado deambulando en la duda? ¿Has estado naufragando en confusión acerca de que si servir al Señor vale la pena? ¿Acerca de que si obedecer a su llamado de servirle finalmente lo vale? ¿O hay algo en tu corazón, como Jeremías? Hay una verdad que no te deja tranquilo, que estremece tu conciencia, que te llama a permanecer sirviéndole, a pesar de lo que estás sufriendo por su causa. Si estás en la confusión, no pierdas el tiempo. Reafirma tu compromiso con Cristo. No pierdas el tiempo apartándote de Él, porque mayor es el sufrimiento, o mejor dicho, el mayor sufrimiento es estar sin Jesús. Y finalmente, un día, el último día, el día del juicio, todos comprobarán eso. Mayor sufrimiento tendrán aquellos que abandonaron a Cristo o aquellos que simplemente no quisieron escucharle. Si has decidido servir al Señor, a pesar de todo lo complejo que esto puede ser, puedes estar tranquilo. En el fondo de tu corazón puedes estar tranquilo, confiado, saber que estás seguro en su mano y que a pesar de lo complejo que implica el servicio al Señor, de obedecer a Cristo, de rendirte a Él, nada te puede separar de Él. Como dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos estar confiados si permanecemos en Él. Nada nos puede arrebatar de su mano. Nada nos puede apartar de Él. Y sobre todo podemos estar confiados porque recibiremos recompensa. El perseverar en el Evangelio y sirviéndole tendrá su recompensa. ¿Por qué? Porque hubo uno que perseveró hasta el final. Uno mayor que Jeremías. Y ese es Jesús. Jesús perseveró hasta la muerte. Obedeció al Padre hasta el final de sus días. ¿Para qué? Para asegurarnos la vida eterna. Para asegurar nuestra salvación. Por lo tanto, el perseverar tiene todo el sentido y vale la pena hasta el último día y hasta el último momento. Porque Jesús perseveró hasta el final por nosotros para que todos nuestros pecados sean perdonados. Cristo es la gran motivación para seguir adelante. Cristo es nuestra seguridad de que perseverar tiene sentido, que perseverar lo vale todo, que vale la pena continuar hasta el último suspiro,
que vale la pena dar todo de nosotros y confiar en Él, que no nos dejará. Que si decidimos seguir a Cristo, nada nos puede arrebatar de su mano, y que un día todo eso tendrá su recompensa cuando veamos a Jesús con nuestros ojos. Dios nos ayude a tomar esa decisión y a seguir obedeciendo su palabra y amándole con todo el corazón, a pesar de todas las cosas que podamos o que nos hagan dudar o que nos hagan tambalear. Seguir adelante hasta el final para un día estar con Él. Oremos.